Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y en medio de esa situación política, muchos de los países envueltos en el conflicto quieren aprovechar para ganar tierra, ganar territorio, ganar poder. Hay un conflicto mundial, millones y millones de muertos de los dos bandos. Portugal está al borde de un régimen totalitario y en medio de esa conmoción social, el Papa Benedicto XIV anima a todos los presidentes involucrados en el conflicto a que cesen el fuego y cesen el derramamiento de sangre. Incluso años después, un 5 de mayo de 1917, decreta que la invocación Reina de la Paz, esa de ruega por nosotros, en las letanías, sea incluida, esa que tú y yo rezamos hasta el día de hoy, Reina de la Paz, Regina Pacis. Y el Papa incluso conmemorando esa petición que le hacía a la Virgen, pidiéndole la paz ante esa guerra inminente mundial. En Santa María la Mayor en Roma está una imagen que recoge ese momento que él mandó esculpir, una imagen de la Virgen con el niño en su regazo, poniendo esa fecha de 1914 y la Virgen con la mano como adolorida y con una mano extendida diciendo que cese el fuego, que cese la violencia en el mundo entero. Y el Papa comienza a invitar a todos los fieles de todos los continentes, de todos los lugares, de cualquier rincón del mundo, a rezar por la paz del mundo. A María, en esa carta que le escribía a todos los católicos, a María, quien es la Madre de la Misericordia, omnipotente por gracia, devotamente amémosla y atraigamos devotos desde los más templos nobles, en capillas, en palacios reales, en mansiones de ricos, hasta en los más pobres viejos, desde todos los lugares de aquella donde una alma pueda clamar a la Virgen con fe, le pedimos a ella que la sangre que empapa las llanuras y los mares cese. El Papa pedía en esta carta que desde cualquier lugar todos los cristianos se unieran pidiéndole a nuestra Madre Regina Pacis, una madre que se ocupa de sus hijos, pues la paz. Señor, y aprovechando este rato de oración, sabiendo también que en esta festividad de la Virgen de Fátima, Santa María, ella escuchó estas peticiones de tantas personas. Y en esta solemnidad pensamos que es un buen momento, también teniendo en cuenta lo que hemos vivido en estos días, tú y yo, cuando vemos
tanta pobreza, la injusticia, la violencia que sale por las calles, que hay un ambiente, sí, de confusión. Qué bueno que en esta solemnidad, hoy 13 de mayo, volvamos a confiar en María y también, haciendo eco de esa intención del Papa Benedicto XIV, le digamos a ella: Madre nuestra, escúchanos, que cese la violencia que empapa las llanuras y los mares con sangre. María no se hizo esperar ante esa petición. Ella escucha la oración de esas almas sencillas, confiadas en su omnipotencia. Señor, nos llama la atención de que María se hace la encontradiza, entra en la historia de la humanidad, no hablándole precisamente a los grandes gobernantes o presidentes que manejaban aquellas importantes naciones en la Primera Guerra Mundial. Señor, nos admiramos porque ella se aparece a 3 humildes pastores en una pequeña vereda de Portugal, en Fátima. Y a estos niños, Lucía dos Santos, de 9 años, sus 2 primos más jóvenes, Francisco, de 8 años, y Jacinta, de 7, la Virgen les revela un mensaje para el mundo entero, un mensaje universal. Incluso podríamos pensar también un mensaje que llega hasta el día de hoy. La aparición del 13 de mayo y en los siguientes meses, la Virgen se va a aparecer 6 meses, todos los 13, está precedida por una primera aparición de un ángel del Señor, quien es el que en 1916 le dice a los niños que tienen que rezar por la conversión de los pecadores, por la violencia, y les enseña una oración que seguramente ya te acuerdas cuál es o la has recitado en algún momento, acudiendo a esas 3 virtudes teologales. Les anima a renovar ellos esa fe, esa esperanza y esa caridad. Dios mío, yo creo, adoro, espero y amo. Es lo que tú y yo podemos decirle al Señor en esta festividad. Señor, yo creo. Yo creo en el poder de la Virgen, creo en todo lo que tú has dicho, creo en que estás detrás de los que piden tu auxilio. Espero y amo. Y nuestra vida entera, y en este mes de mayo le vamos a dejar todos nuestros grandes amores a la Virgen para que se los lleve a su Hijo y nos dé ese don de la perseverancia. Pero también nos damos cuenta que hay muchas personas que viven sin saber que Dios existe, o incluso viven de espaldas a Él. Y por eso podemos hacer nuestra también lo que sigue de esa oración que el ángel le pedía a esos niños. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. El consejo del ángel termina así: oren así, los corazones de Jesús y de María están atentos de vuestras súplicas. Señor, queremos preguntarte, ¿por qué la oración de estos pastorcillos, niños, llega directamente al cielo? Tiene la eficacia de mover la historia de la humanidad, de cambiarla. La oración y petición de unos niños que ni siquiera sabían qué significaban las palabras totalitarismo, ni siquiera tenían en su cabeza todo el contexto de violencia que estaba viviendo el mundo entero,
sino vive en una pequeña aldea de Portugal, el país más pequeño de Europa. Señor, nos admiramos porque la humildad es el lenguaje de Dios. Un corazón que clama humilde, sabiéndose lo que es, de barro, poca cosa, frágil, pues esa es la oración que conquista a nuestro Señor, esa es la oración que es tomada en cuenta, digamos así, es verdadera oración. En primer lugar, porque entra en sintonía con el corazón de Jesús, con tu corazón, Señor, porque tu corazón es humilde. Hay una sintonía de corazones que entiende el lenguaje de la persona que le pide. En algún momento, nuestro Señor le decía a los apóstoles: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Es el corazón de nuestro Señor el que se deja mover porque se sabe entender, porque hacemos nuestro corazón como el de Él, manso y humilde. Y quizás esa imagen del niño nos queda más fácil de entender, un poco también pensando en los pastorcillos, que fueron los primeros que estaban capacitados para adorar a Dios con sus almas sencillas, a ir a adorar al niño y llevarle riquezón y llevarle lo que tenía, sus ovejas, sus corderos sin mancha, dejárselos ahí al pesebre. La imagen del niño fue usada también por nuestro Señor cuando los apóstoles comenzaron a pelearse. ¿Ya te acuerdas? Que se comenzaban a preguntar quién iba a ser el mayor de ellos en el reino de los cielos. Incluso la mamá de uno de ellos, de dos, quería que uno estará a su derecha y el otro a su izquierda. Pues en ese contexto nuestro Señor toma a un niño que estaba ahí fijándose en los apóstoles a la hora del camino, ese niño que es mirado por nuestro Señor, lo coge con gran cariño y lo pone entre ellos. Me imagino yo que el Señor lo bendijo para que no se asustara y le dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, en el lenguaje de Dios, de las cosas divinas. Señores, es evidente que te estamos pidiendo la virtud de la humildad. Sí, queremos pedirte gracia para que nos muestres en este mes de mayo cómo acercarnos a esa oración que mueve la historia. Y de pronto en nuestro examen, en nuestra vida, si hay algún aspecto que tú quieras cambiar, si hay algo en el cual nosotros nos estamos poniendo el acento demasiado en nuestras capacidades, en nuestro entendimiento, y quizás menos nos estamos fijando en el poder de Dios, el poder de la gracia, el poder de los sacramentos, pues Señor, es buen momento para que nos ayudes a rectificar. Porque vale la pena rectificar, vale la pena pedirle al Señor un alma humilde, sencilla, una virtud que tenemos que pedirla insistentemente hasta el final de nuestros días. Aparentemente vamos mejorando y de pronto en algún momento nos ponemos como ejemplo, nos enfadamos cuando no cuentan con nosotros, nos creemos mejores que los demás. Y es muy animante ser humilde, porque la gracia es que cambiamos la historia de las personas que viven alrededor nuestro, de la historia del mundo. Me acordaba de otro momento en la vida de nuestro Señor, cuando te acuerdas de aquella escena de la mujer cananea, aquella mujer que tiene una hija enferma y que, aún no siendo judía, tiene esa fuerza y esa osadía de ir a donde está el Señor y postrarse ante sus pies y decirle que cure a su hija. Y nuestro Señor la prueba, le dice:
no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y aquella mujer entra en sintonía con el lenguaje de Dios. Le dice, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y en ese momento conquista el corazón humilde de nuestro Señor, manso y humilde. Y en aquel momento, dice la Sagrada Escritura, quedó sana la mujer, la hija de aquella mujer. Pedir como piden los niños. La luna, decía nuestra José María tantas veces. Pedir por nosotros en primer lugar, para que el Señor nos descubra cómo avanzar en la vida interior a través de la virtud de la humildad. Señor, queremos rezar como rezan los niños, confiar como confían los niños, con la perseverancia de un niño. Pero volvamos al 13 de mayo. 8 días después de que el Papa solicita directamente la intervención del cielo, de la Madre, de la Regina Pacis, en las llanuras de Cobadiría, aquellos pastorcitos que estaban a raso, fueron deslumbrados por un rayo brillante. Pensando que era un relámpago, ellos corrieron a cobijarse a un árbol, ellos expertos en lluvias y torrentes, estando ellos buenos pastorcitos, aunque niños. El segundo rayo brillante nuevamente los asustó, y entonces ellos corrieron a otro árbol buscando un mejor refugio. Ellos fueron sorprendidos después por un brillante globo de luz revoloteando sobre un pequeño arbusto que estaba directamente en su camino. Y en medio de la luz se encontraba una señora, vestida de blanco, brillante, con sus manos juntas en el pecho como si estaba rezando, en actitud de rezar, y con la mano derecha llevaba un rosario. La señora toma la iniciativa, mira a aquellos niños y les dice en una voz suave y melodiosa, la voz de nuestra Madre: no teman, no les haré daño. Lucía toma la iniciativa, quien escucha a la Virgen. ¿De dónde vienes?, le dice a la señora. Y ella dice: yo vengo del cielo. Y ella, en esa primera aparición, les revela que les pide que vayan todos los 13 de los siguientes meses allí. Y les da unas indicaciones concretas. Que ofrezcan a Dios pequeñas mortificaciones para reparar por los pecados y la conversión de muchos pueblos, de los pecadores. Incluso ella les enseña aquella oración que tú y yo rezamos en el rosario: oh Jesús, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, principalmente las más necesitadas. Es una oración que la Virgen nos enseña. Y Señor, queremos en este rato de oración seguir pidiendo por todo lo que tú y yo hemos vivido en estos días, por los que más necesitan en este momento. No solamente de violencia, también, como sabemos que es importante pedir en estos días, por los que sufren, por los que están en los hospitales, por familias que están en un lado y otro, porque hay alguien que no pueden visitar, por los enfermos, los que necesitan. Y entonces ella cuenta con la fidelidad de aquellos niños, quienes están dispuestos a entregar su cuerpo en reparación por tantas almas. En otras palabras, la Virgen les pide un encuentro con la cruz. Y a aquellos niños, y por eso son santos, Señor, les dice esa gracia de la perseverancia en el dolor. Francisco, 2 años después, cae enfermo de gripe, que degeneró en una bronconeumonía que le causó la muerte, y él ofreció todo esto por las intenciones que la Virgen le había dado. Durante los apenas 6 meses que estuvo hospitalizado y hasta que murió, dio muestras de gran valentía y de esa piedad de niño.
Pero antes él había decidido también tener ayunos, no tomar agua durante todo el día. Él usaba mortificaciones duras, sacrificios por las intenciones que le había pedido la Virgen. Evidentemente la Virgen les había revelado el infierno y era una experiencia muy dura. Por eso ellos fueron muy fieles ante el dolor. Y también Jacinta también sufrió una grave enfermedad y murió. Todos antes de cumplir los 11 años, muy jóvenes. Señor, y te queremos pedir también, es verdad que estamos hablando de una oración que entra en sintonía con el alma de nuestro Señor. Humilde, sí, pero es una oración que va acompañada de la mortificación, una oración que nace desde quien está en la cruz. Es el misterio de la cruz. ¿Quién es el que es capaz de remediar la gracia que remedia los pecados de la humanidad entera? La cruz de nuestro Señor, tu cruz, Señor. En estos días un sacerdote me contaba, ¿no?, que don Álvaro, ayer fue la fiesta de don Álvaro le preguntó en alguna de sus charlas, oye, hijo mío, ¿tú cómo das la bendición? Entonces él pensó que era la bendición de viaje. Entonces dijo, no, pues yo digo, por la intercesión de Santa María que tengo. No. ¿Cómo das la bendición físicamente? Entonces él hizo la señal de la cruz. Pues eso, hijo mío, dar la bendición es mostrar la señal de la cruz, del encuentro con Dios. Señor, es un gran misterio de que en el dolor, en el sufrimiento, estás tú. Y ese dolor y ese sufrimiento contigo tienen un valor redentor, tienen un valor que cambia la historia de la humanidad, nuestra propia historia y el remedio de nuestros propios pecados. Es difícil de entender. Los apóstoles no lo entendieron a la primera. ¿Te acuerdas cuando Pedro, cuando escuchó la revelación de que nuestro Señor le decía que en esa Pascua debía ser juzgado por los ancianos y debería morir? El bueno de Pedro recibió un reclamo muy duro del Señor: apártate de mí, Satanás. Y más adelante, en ese mismo momento, nuestro Señor nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la hallará. Señor, queremos acompañar esa oración nuestra por estas intenciones grandes que estamos pidiendo en este día, en esta fiesta del 13 de mayo. Quizás haciendo ese propósito de renovar nuestra lista de pequeñas mortificaciones, cosas pequeñas que no llaman la atención, pero que nos ayudan a encontrarnos con Cristo, ofrecer el dolor, ofrecer la enfermedad, alguna pequeña mortificación de la comida, algo que nos dé esa cercanía con la cruz. Espíritu de reparación fue lo que le pidió la Virgen a aquellos niños. Y obviamente la Virgen le encargó a ellos que extendieran la devoción a su corazón inmaculado para salvar el mundo entero. El último día de las apariciones, ella les pidió el favor que en ese lugar construyesen una capilla para que pudiesen tener la garantía de ser escuchados. Y ahí el obispo del lugar construyó una capeliña, una pequeña capilla que fue el lugar de destino de todos los caminos de Portugal para pedirle a la Virgen por tantas situaciones del mundo entero, de Portugal, pero de cada familia. Ahí está la Reina de la Paz esperando. La Reina de la Paz. Hoy es un buen día para que tú y yo acudamos a la Reina de la Paz, Regina Pacis. Le pidamos lo que tú y yo tengamos en estos días de dolor, de intenciones, de la familia de sangre, lo que tengamos a María. Ir como un buen romero a María. Hoy es un buen día también para ir a visitarla a un hogar, a algún santuario, alguna imagen o virtualmente. Como fue también San José María. San José María fue muchas veces a donde ella,
a pedirle de rodillas, a pedir, a buscar su mirada, a escuchar lo que ella también le decía. En los últimos años de su vida fue varias veces. Bueno, la historia del Opus Dei en Portugal está muy unida a las intenciones de Lucía, de Sor Lucía. Pero en una ocasión, en los años 70, 1970, él fue a visitar a la Virgen de Fátima. Y con ese mismo espíritu de reparación, de confianza filial, fue a la explanada y iba descalzo, como lo hacen los campesinos de aquel lugar, de Portugal. Y entonces sus hijos, quienes lo acompañaban, pues querían que no caminara por donde hubiese grava para que no se hiciera una ampolla. Y nuestro padre, San José María, pues decía con gran fuerza, pues vaya cosa, que me he descalzado. Sí, pero eso lo hace el último campesino y se vienen kilómetros y kilómetros sin darle importancia. Yo he recorrido unos metros nada más, una vergüenza. Y más adelante revela que él va mucho a Fátima por ese amor que le tiene a la Virgen. Por esa alegría, dice él, voy mucho a Fátima porque tengo la alegría de amar a Santa María. Y en esta tierra de Santa María, que es Portugal, ella es adorada y ella es escuchada. Pues puedes ir a María y en la Virgen de Fátima, si alguna vez has ido, puedes volver con la imaginación y pedirle ahí en la capeliña. Yo tuve la alegría de, no me preguntes cómo, fue algo muy, muy milagroso, muy de ella. Antes de venirme a Colombia, el último fin de semana, un gran amigo se empeñó a que tenía que ir a Fátima y iba desde Valladolid, no es tampoco tan cerca, y ahí estuve en la capeliña, en el altar, celebrando una misa, pidiendo por todos los frutos de la labor sacerdotal, de toda mi vida, ¿no? Ahí le dejé todo lo que tendría en el futuro. Y me acuerdo que quien me acompañaba decía con mucha picardía cuando íbamos por el camino, yo a la Virgen de Fátima no voy a pedirle nada. Y yo, pero ¿cómo así que no le vas a pedir nada? Si es tu madre la Virgen, bueno, vamos a hacer semejante tantos kilómetros y no le vas a decir nada. Y él decía con cara de pillo, no le voy a pedir nada, le voy a dar gracias por adelantado de toda la lista de cosas que le tenía ya. Tenía una confianza en ella y dijo, no, ya todo lo que le he pedido va a resultar. Señor, y es verdad, la Virgen nos escucha cuando vamos con una fe recia. Quizás es bueno en este mes de mayo y en esta fiesta que seamos especialmente piadosos con la Virgen, que nos la ganemos por el corazón, que le digamos piropos, que ella mueve la historia del mundo. Un poco lo que le pasó a San José María, no sé si te acuerdas, que cuando estuvo rezando ante la Virgen de Fátima, él rezaba un rosario besando las medallas. Y entonces uno de sus hijos portugueses, al cabo de unos meses, le mandó una carta diciéndole que le había alegrado mucho verlo rezar el rosario, porque lo rezaba como las viejas. Y el padre, no, San José María, dijo, me puse tan contento porque me dijeron que parecía una vieja, una de esas abuelitas maravillosas, llenas de piedad, de sentido sobrenatural, que saben que en esta vida no tiene demasiada importancia y que están añorando la otra. Qué bueno que tú y yo en esta fiesta tan especial del 13 de mayo de la Virgen de Fátima, le pidamos a la Virgen, sí, un corazón humilde, un corazón de niños. Nunca acabaremos de cansarnos, Señor, de pedirte esa intención, que nos muestres modos de cómo tener una oración que entre en sintonía con la tuya. Pero también, Señor, te pedimos ser fieles en el dolor, fieles en el momento de la cruz. Y estamos seguros que nuestra oración llegará a ti porque nos ganaremos a María con ese trato cariñoso, lleno de esa confianza filial en los momentos de la dificultad.
Digámosle a nuestra Madre, a la Virgen de Fátima también en el día de hoy, ¿por qué no? Que cuide también de nuestro país en estos días, que sea ella la que nos dé luces para que llegue la paz a todos los corazones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre, Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.